Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una más de nuestras conferencias virtuales del Centro Universitario de Integración Humanística. Tenemos el día de hoy como invitada a la catedrática Marisa López, Dina Marisa López Vázquez, nuestra maestra de arte. No se le olvide, puede usted escribirnos, puede usted contactarnos a la página del CUI, www.cui.edu.mx, y también puede usted escribirnos a contacto@cui.edu.mx. Ahora sí vamos a presentarle a la maestra Marisa Alvin. Marisa estudió la licenciatura en Ciencias Humanas y la maestría en Arte Contemporáneo en México en el Centro Universitario de Integración Humanística, donde además es docente a nivel licenciatura y maestría. Así también ella trabaja temas vinculados con la historia, el mercado del arte y problemas contemporáneos del arte. Ella también imparte cursos de desarrollo humano, inteligencia emocional, comunicación y manejo de grupos. Marisa, bienvenida. Gracias, Anita. Ya estamos aquí listos para iniciar. Pues agradezco muchísimo esta oportunidad. Agradezco a la rectora María Scanlan esta oportunidad que nos dan de este ciclo de conferencias. A mi directora académica Ana por la invitación para este proyecto que ha sido tan interesante y que nos tiene tan motivados a todos los profesores. Y agradezco a la directora Pilar Cordero, que al final ella es la causante de la formación que hemos logrado algunas de las alumnas en esta escuela. Definitivamente el ser un humanista conformado dentro del CUI te da un aspecto completamente diferente de las cosas y es lo que trataremos de hacer el día de hoy. No vengo hoy a darles una clase de historia del arte. Cuando me hicieron la invitación de dar una conferencia pensando en que estamos viviendo momentos muy difíciles, pensé en que era interesante hablar de la esperanza y de la esperanza en tiempos difíciles. Les vuelvo a repetir, no voy a dar una clase de historia. Lo que vamos a hacer aquí es a través de diferentes obras de las cuales yo he hecho una selección previa por tiempo, una pequeña cronología, más aparte una conjunción con la esperanza. Vamos a platicar y vamos a platicar sobre todo de algunos secretos que hay detrás de estas obras, ya sea pintura, ya sea escultura, ya sea instalación. Nos iremos desde el Renacimiento hasta el arte contemporáneo, que al final es de lo que cuesta más trabajo entender y que en un momento dado es tan rechazado por nuestro público. Iniciamos. ¿De dónde viene este concepto de esperanza? Solo para situarlos. La esperanza se ubica en la mitología griega cuando Prometeo le roba el fuego al dios Zeus para otorgárselo a los hombres con la idea de que los hombres tuvieran diferentes manejos con este fuego, como calentar la comida, súper importante. Bueno, Zeus estaba furioso y prometió vengarse, entonces lo que hizo fue crear a una mujer con ayuda de otros dioses, que fue Pandora. Los diferentes dioses otorgaron a Pandora ciertos atributos, la mandaron a casa de Prometeo y ahí ella conoció al hermano de Prometeo, que es Epimeteo. Epimeteo cayó perdidamente enamorado de Pandora, se casaron, empezaron una relación y uno de los atributos que le habían dado a Pandora es que fuera curiosa. Cuando Pandora llegó a casa de Prometeo, llevaba un regalo muy importante que era esta caja. Y algo que le habían dicho es, nunca la vayas a abrir. Lo primero que nos dicen,
sobre todo a las mujeres y a cualquier ser humano. La curiosidad mató al gato. Pandora fue, destapó la caja y salieron todos los males que no existían en la humanidad, como la enfermedad, la ira, diferentes cosas. Se asustó tanto Pandora que lo que hizo fue cerrar la caja y lo único que se quedó capturado en la caja fue la esperanza. De ahí es de donde viene este pensamiento de la esperanza, es lo último que se pierde. Así es que de ahí partimos. Bueno, yo escogí esta pintura, nos situamos en la época del Renacimiento para, bueno, tener una cronología. Y yo escogí esta pintura porque tiene características muy especiales. Estamos en pleno Renacimiento. La construcción de estas pinturas es generalmente de manera triangular, ahí ustedes lo ven, parecen un triángulo, la Virgen en la parte superior, luego hay otros dos personajes a los costados que son Sixto y otra santa, y los dos angelitos. Entonces, lo que sucede en estas pinturas, muy característico del Renacimiento, es que había mensajes ocultos. Tenemos a Santa Bárbara de un lado, tenemos a San Sixto del otro, y tenemos a un artista de un manejo impresionante que es Rafael Sanzio. Rafael Sanzio había tenido acceso a documentos que se guardaban en lugares muy específicos. Hoy por hoy se encuentran en España y están en una biblioteca resguardados en el Escorial y solo los investigadores tienen acceso a esos documentos. Ha habido gente que ha escrito libros al respecto, como Javier Sierra, que escribe El Maestro del Prado, y gracias a esto sabemos esto que yo les voy a contar. La esperanza nos sirve para tener un anhelo, y en estas pinturas había un anhelo de qué podía pasar. Yo les puse en un recuadro más pequeño la mano de San Sixto. ¿Por qué? Porque quise demostrarles cómo este santo tiene 6 dedos en la mano derecha. No era una deformidad, era algo muy característico del siglo XVI, donde se manejaba que la gente tenía premoniciones, tenía capacidades para poder hacer proyecciones hacia el futuro. Entonces, Rafael lo pinta como un mensaje oculto de que algo va a pasar. ¿Y qué era lo que podía pasar? Los males, el próximo papa que iba a quedar elegido, y todo esto se proyectaba en estos mensajes ocultos. Javier Sierra, en los libros que escribe, fue y buscó en estos documentos que se encuentran, como les dije, en el Escorial, un documento que fue escrito por un monje, que este monje se llama Amedeo Hispano. Amedeo era una persona muy cercana al Papa San Sixto, que es indirectamente el personaje que tenemos en esta pintura. Amedeo, a través de unas pláticas que tuvo con el arcángel San Gabriel, que es como te lo cuenta el documento, nos habla de predicciones al futuro. Y así lo plasma. Estas manos tú las puedes ver escritas en ese documento. No es la única pintura donde se encuentran estos secretos. Tenemos otra pintura en los esposorios de la Virgen, donde también se ve en el pie de San José 6 dedos. Así es que yo se los dejo para que si ustedes quieren consultar a Javier Sierra, hagan esta lectura y ahí verán cómo esto que les estoy contando es real. Gracias, Ítalo. Bueno, nos pasamos al barroco y en el barroco
vamos a encontrar esta pintura que yo hice a la selección porque es una escultura realizada por Lorenzo Bernini. La escultura se llama El Éxtasis de Santa Teresa, se encuentra en una iglesia pequeña en Roma, que es la iglesia de la Victoria, y podemos ver cómo una monja como esta, Santa Teresa, es una monja que tuvo la capacidad de hacer una reconversión de las carmelitas descalzas. Las carmelitas descalzas es una orden milenaria, viene desde la época bíblica. En la época de Santa Teresa, para un siglo XV, siglo XVI, ella retoma los preceptos, los carismas de la orden, los cambia con ayuda de San Juan de la Cruz y trata de hacerlos más ligeros. Aún así, es una orden muy difícil y muy dura. En esta obra, Bernini la representa en un momento en el que se supone que ella está recibiendo, por mediación de un ángel, está recibiendo el cuerpo de Cristo y lo está recibiendo a través de una flecha directamente al corazón. ¿Cómo lograban estos santos o estos personajes de la iglesia lograr entrar en estos trances donde tenían conexión con Dios, conexión divina? Pues se dice que los carmelitas descalzas consumían un pan que estaba elaborado con unas semillas de girasol pequeñitas, que hoy por hoy las conocemos como poppy seeds, y curiosamente esas semillas están relacionadas con el LSD. Prácticamente era una droga. Entonces, cuando ellos consumían este pan, ¿qué pasaba? Sí entraban en un éxtasis en el que tenían la capacidad de tener otras conexiones. Bernini nos hace una representación de cómo ella manifiesta esta esperanza a través de su fe y de algo divino de recibir a Dios. Y así se ve cuando entramos a esta iglesia y tenemos la oportunidad de ver una escultura como esta. Créanme que hacer un labrado de un mármol de 3 metros donde tú ves el pliegue, los juegos de la tela, las sombras en una sola talla es muy difícil. Esto te lleva al éxtasis como espectador y a entender el éxtasis que ella tenía y nos vuelve a remitir a la esperanza. ¿Sí? Gracias. Bueno, aquí entramos a otro tema, a otra etapa. Ya estamos en el siglo XIX. Es un romanticismo como movimiento pictórico. Y yo les puse aquí una cita donde este hombre, Paulo Freire, se refiere a la esperanza como una necesidad del ser, algo que nos mueve y nos lleva a una dirección. ¿Qué más importante puede haber que la libertad? Por eso yo tomé esta pintura que se llama La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, donde él nos va a representar un momento específico. Nos remitimos a una segunda revolución, 1830. Hay mucha convulsión en un París que está contra la monarquía, que no sabe para dónde estar. Ya vienen de una previa revolución, ya vienen de otros movimientos, ya pasaron por la revolución de 1789 y a partir de 1789 se hicieron una serie de movimientos por todo el mundo, pensando en estas revoluciones sociales. Pero este cuadro en específico, de lo que yo les quiero hablar, no es ni del movimiento social ni del cuadro propiamente.
es del personaje que está al centro. Este personaje, que se llama La Mariana, es como la reconocen los franceses. Yo tuve la oportunidad de ver este cuadro por primera vez cuando tenía 19 años y que me fui como estudiante a París, becada, sola, por primera vez dejar mi casa. Tuve la mala experiencia de tener un asalto, me quedé sin pasaporte, sin dinero, tuve que trabajar no solo para poder después regresar a México, sino para poder comer. Entonces, con el dinero que sacaba todos los días trabajando como mesera en un restaurante, me iba a los museos y cuando estaba yo enfrente de este cuadro, escuché a un profesor del liceo dando la explicación a sus alumnos, que seguramente serían quinto, sexto de preparatoria, dándole la explicación de lo que significaba y por qué este personaje de la Mariana es tan importante. 200 años antes de esta fecha, existió por toda Europa un personaje que se llama Juan de Mariana y era un jesuita que fue el creador del derecho natural, con lo cual empezó a dar clases a muchísimos jóvenes que ingresaban a Sorbona y que iban entendiendo lo que era la lucha social y que iban entendiendo lo que era pelear por un derecho natural, por tus derechos primarios. En este momento es cuando se forja égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad. Y esto venía de este hombre que había dejado su pensamiento por toda Europa, que era Juan de Mariana. La gente despectivamente llamaba a estos estudiantes los marianos, por decir despectivamente los revoltosos, los revolucionarios. No, los llamaban los marianos. ¿Y quién se convirtió en el líder o la imagen de los marianos? Pues la Mariana, que es el símbolo para Francia. Se remite a esa bandera que vemos con los colores actuales de una Francia moderna y que es el símbolo de esa lucha poderosa, una mujer que simboliza todo lo que quieren implantar los derechos modernos. Y aquí estamos hablando de un siglo XIX. Hoy por hoy seguimos luchando por lo mismo. Tenemos la esperanza de vivir en esa libertad. Yo en aquel momento pensé que si un día tenía una hija mujer, le iba a poner Mariana. Y Dios me lo concedió. Tengo a mi Mariana con la misma fuerza que esta Mariana. Bueno, aquí pasamos a un chisme de otro nivel. Esta pintura para fines prácticos es un poquito anterior, también nos lleva a un periodo romántico. El romanticismo como movimiento pictórico, movimiento literario, como movimiento en la poesía musical, te remite muchísimo a la emoción, Va a venir en respuesta a un neoclasicismo donde todo era recto, por donde había pasado un Napoleón I. El romanticismo nos va a enseñar que aquí puedes manifestar tu emoción. Esta pintura, aunque ustedes no lo crean, es la primera pintura que se considera como una denuncia social. ¿Por qué? Porque nos va a relatar un hecho político-social. Yo puse dos frases que nos remiten a la filosofía. El hombre es el lobo del hombre. Esta idea había surgido por Plauto 184 años antes de Cristo. Después será retomada por Hobbes en el siglo XVII. Y en contraparte les pongo a Jean-Jacques Rousseau
como un excelente, excelente filósofo, educador, un planteamiento para el mundo que dice que el hombre es bueno por naturaleza. Ustedes juzguen lo que yo les voy a contar. ¿En dónde ponemos al hombre? Esta pintura nos va a contar un naufragio que hubo siglo XIX. El rey en turno manda a un naufragio. Estamos hablando estamos hablando de Carlos X y estamos hablando de Luis XVIII. Y el rey manda a un capitán inexperto que había pasado 20 años en el retiro a llevar un naufragio a Argelia con una tripulación bastante grande, iban unas 200 personas y iban a llegar a Argelia a hacer una colonización. Este hombre inexperto que venía de estar viviendo en Inglaterra y que no tenía ni idea de qué era llevar en esta época un barco para allá, se va con estas 200 personas y obviamente toma una ruta que tenía mucha dificultad, el barco va a encallar, prácticamente se va a destruir y el capitán junto con su tripulación toman los barcos, se suben a los barcos, a las lanchas pequeñas y huyen y dejan a 147 personas a la deriva. Esas 147 personas tienen que construir de la nada y como pueden, con los mástiles, con las maderas que quedan ahí, con las sogas, con lo que hay, con lo que tienen disponible. Una balsa que no es muy grande, pero es una balsa que va a poder darle servicio a 147 personas y tratan de subir todos. Van a estar 13 días a la deriva. El primer día, en la desesperación de que están en una balsa de 15 metros, todos 15 por 10, todos apeñuscados, no hay espacio, el mar está revoltoso, empiezan a aventar unos a otros y algunos caen al mar. De pronto ven un barco a la deriva, que se largos. Esta pintura relata el momento exacto en el que estos personajes ven un barco pequeñito, tratan de hacerle señas, tratan de subirse unos con otros, de crear una pirámide humana, si es necesario hacer un fuego para que este barco los rescate y no los rescata. El barco se sigue. Es un momento de desesperanza, No se logra. Van a pasar 13 días, la gente va muriendo y de la misma gente que va muriendo, se están muriendo de insolación, se están muriendo de hambre. Con los muertos que quedan en la barca, empiezan a hacer canibalismo. Para poder sobrevivir. A los 13 días va a aparecer por ahí una barcaza bastante incipiente que va a ser la que va a rescatar a los tripulantes que quedan, que no van a ser más que 15. Cuando lleguen a tierra y cuenten todo este relato de lo que ha sucedido, curiosamente, la gente se va a sorprender no de que hubo un mal manejo de un capitán, no de que se quedaron a la deriva, no de que murió tanta gente. Se van a sorprender de que hubo canibalismo. Y que las 15 personas que van a sobrevivir van a ser rechazadas por el mismo pueblo. Van a ser rechazadas porque ¿cómo es posible que hayan cometido canibalismo? Después, con el paso del tiempo, este cuadro va a ser sometido a un juicio muy grande, va a participar
en un salón como exposición en el Salón de París, va a ser muy criticado, el artista Géricault le va a poner otro nombre, le va a poner Naufragio, no le va a poner el nombre de la balsa de la Medusa, pero al final todo el mundo sabe de qué está hablando y todo el mundo sabe de a qué naufragio se refiere. Entonces lo van a criticar mucho, y es un cuadro que va a ser rechazado. Son cuadros enormes, tanto el anterior como este son cuadros que habitan en el Museo del Louvre, son cuadros de gran formato, estamos hablando de 7 metros por 5, están expuestos en salas muy importantes del Museo del Louvre, y estos dos pintores que van a tener relación uno con el otro se ayudan para poder estar comunicados y para lograr obras realmente realistas en cuanto a lo que están plasmando nosotros le podamos dar esa lectura, que veamos la desesperación de esta gente y la desesperanza que viven al no ser rescatados. Después va a venir un segundo momento con esos 15 que sí van a ser rescatados y que vuelve a surgir la esperanza. Entonces ustedes juzgarán si el hombre es el lobo del hombre o el hombre es bueno por naturaleza. Aquí seguimos en el romanticismo, pero este es un romanticismo diferente. Estamos con un pintor alemán de una manufactura impresionante. Lo curioso de estas obras, donde Gaspar David Friedrich nos pone a él como espectador, el personaje que tenemos al centro es un espectador ante un paisaje inmenso. El hombre se disminuye frente a este paisaje que lo convierte en pequeño. Y nosotros espectadores somos los espectadores del mismo espectador dentro del paisaje. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con este romanticismo alemán donde hay como un pesimismo a lo que se va viviendo? Es una época donde ya pasaron muchas guerras por toda Europa. Estamos confiados en que las cosas pueden cambiar y lo que siempre nos abriga es tener la esperanza. Si yo sitúo este cuadro en el momento actual que estamos viviendo, así nos veo como mexicanos, así nos veo como mundos, expectantes ante un panorama inmenso, superior a nosotros, estamos empequeñecidos a lo que está sucediendo allá afuera, nosotros tenemos la esperanza de que va a venir algo mejor. Estos pintores nos ayudan a tratar de plasmar lo que sucede en la cabeza del personaje y de cada uno de nosotros como espectadores. Nos sobrepasa. Bueno, estamos en otro momento y aquí les cuento que estamos entrando al surrealismo. Yo, del lado derecho, tengo una pintura prácticamente, es un póster, porque en realidad es un póster que fue creación mía, fue un trabajo escolar para mi maestría. Estamos en un momento histórico, pleno siglo XIX, entrando al XX, donde va a surgir un personaje como el señor Freud. Y del lado izquierdo tenemos a una pintora como es Remedios Varo. Por un lado, yo les cuento que cuando nació todo este concepto, todos estos libros que creó el señor Sigmund Freud, la interpretación de los sueños, y una cantidad de libros que hay detrás, podemos pensar que nada más hubiera sido la interpretación de los sueños porque es lo que más se conoce. Fíjense que no. Movimientos como el surrealismo no hubieran existido si no fuera por el señor Freud. Él fue un doctor, psicólogo, psiquiatra, muy asiduo al arte. Él realmente se metió, estuvo muy conectado con el arte. No solo hizo interpretación de los sueños, hizo interpretación del arte y muchísima.
Cuando yo creé este póster como trabajo personal, un trabajo para una clase, plasmé a una Remedios Varo saliendo de la cabeza de un Freud, porque así visualizo a las mujeres, así me visualizo yo en lo personal. Creo que las mujeres tenemos esta característica de estar creando una maraña de pensamientos, pensamientos, pensamientos que no paran, que no paran. Este es un momento que estamos viviendo donde estamos con la esperanza de estar, y si pueda pasar esto, si puede pasar el otro, tenemos la esperanza de que algo inalcanzable va a suceder. Y por eso junté estas dos imágenes para poder plasmar algo que ya se daba a inicios del siglo XX y que ahorita, en el XXI, estamos igual. Yo me siento como esa mujer, como con la cabeza detenida aquí en mi mano, de como para dónde voy, y por otro lado, mi canastita con mis cosas personales, donde tengo esa esperanza de que vamos a ir a algo mejor. ¿Sí? Así lo comparto con ustedes. La que sigue, Ítalo, por favor. Bueno, una vez que pudimos entrar a un personaje como es el señor Freud y que entendemos que si no fuera por él no existiría el surrealismo y, bueno, otros movimientos más, pero específicamente el surrealismo, pongo de un lado a una Leonora Carrington, surrealista por excelencia, y del otro lado a Peter Bruegel con una Torre de Babel, y los dos experimentando el mismo tema. De un lado la Torre de Babel, del otro lado el Templo de la Palabra. Les recuerdo que en la historia de la Torre de Babel es una construcción no lograda por una mala comunicación, entre los seres humanos. No se logró por un castigo que Jehová le da a los humanos al no comunicarse bien, pues no se va a lograr y se queda inconclusa. Hoy por hoy, ¿qué tanto nos comunicamos? Si tuviéramos una buena comunicación, generaríamos esperanza, podríamos estar activos en un proceso de construcción, de ciudadanía activa, participativa, en una formación de capital social. Pero esto solo se podría lograr si tuviéramos buena comunicación y que esta comunicación nos generara esa esperanza. Ahí se los dejo para análisis. ¿Sí? Bueno, aquí pasamos a dos imágenes. Prácticamente una es autoría totalmente de un artista como René Magritte. Nos habla de los amantes. ¿Qué representan los amantes? Pues los amantes es este amor ciego donde tú verdaderamente amas a la persona abiertamente. Por eso le llaman el amor ciego. ¿De qué van estas pinturas? René Magritte tuvo la triste historia de ver a su madre se suicidó ahogándose en un río, y en el momento en que a ella la iban sacando, la encuentra la policía, la sacan, y al momento de sacarla, la mujer viene con el camisón sobre la cara. Entonces, este hombre, que era muy joven, se va a quedar con la imagen de una madre en su mente, donde ella estaba totalmente cubierta por esta tela blanca que se ve como corrugada, mojada, cubriéndole el rostro. Es algo que él no va a olvidar nunca, y por lo mismo va a hacer 4 cuadros relacionados con los amantes, donde siempre nos remite a este amor ciego. Si tú vives un amor ciego, es porque tienes afinidad entre los seres. Este amor te genera la esperanza de crear una relación que va a perdurar. El amor, cuando es ciego, acepta las diferentes ideologías, los diferentes puntos de vista, y en principio, las diferentes razas. Del lado izquierdo, yo les puse
Un póster no es una pintura, es un póster creado para una propaganda. Esto después se tuvo que bajar de la red. Por un lado, tenemos a la mujer con la bandera del Estado de Israel, y por otro lado tenemos al hombre con la bandera del Estado de Palestina, y cada uno a sus espaldas con una granada en la mano. Si nosotros tuviéramos la apertura de que este amor nos remite a aceptar diferentes ideologías, diferentes puntos de vista y diferentes razas, esto no estaría, esto no existiría. Se usó como una publicidad y afortunadamente después se tuvo que sacar, ya no se encuentra más, ¿no? Pero yo les pongo de un lado el amor ciego que nos genera esperanza como seres humanos de que vamos a encontrar algo mejor para nosotros mismos, y por otro lado el rechazo a lo diferente, a lo diferente. También lo dejo. Bueno, otra vez nos remitimos al señor Magritte. No olvidemos que estamos en el surrealismo. Por eso estas pinturas tan raras que de pronto tenemos un hombre con una paloma superpuesta en su cara y que nos remite a este surrealismo. ¿Cómo sabemos que un artista es surrealista? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que estamos viendo está en el surrealismo? Bueno, una característica del surrealismo, de acuerdo a los planteamientos que hizo el creador del surrealismo en su manifiesto, que fue André Breton, es que todo lo que tú plasmes en un lienzo tiene que venir de un concepto onírico. ¿Qué quiere decir onírico? Que nació de tus sueños, que fue algo que plasmaste en tu inconsciente. Y por otro lado, algo que tú realizaste en un automatismo, que normalmente entraste en un estado alterado de conciencia, donde tú, artista, tú, pintor, tú, creador, vas a estar frente a tu obra y vas a estar en un estado de autonomía que vas a plasmar tu obra de inmediato, por ti mismo y para ti mismo. Aquí yo les comparto esto que es un póster donde dice, ¿por qué la importancia del arte para el ser humano? El arte nos proyecta a otras perspectivas. Vemos tantas cosas diferentes hoy en día. Aquí estamos en el surrealismo, ni siquiera hemos entrado a lo contemporáneo. Ahí vamos. Y tenemos 2, 3 ejemplos más como para compartir esto y que entendamos y que veamos otras bellezas, otras verdades, una realidad subjetiva, y nos abre la mirada, nos abre el pensamiento. ¿Cómo podemos modificar nuestra manera de ser? Miren, el arte nos genera esperanza desde el momento en que es formativo. ¿A qué me refiero? Pinturas anteriores, de que ya vimos, las 2 primeras, romanticismo, renacimiento, etcétera, son formativas porque nos llevan a un contexto histórico. El arte es terapéutico porque yo puedo estar en un estado alterado, puedo estar de súper mal humor porque mi día fue muy malo, pero si de pronto veo una obra con la que conecto, en automático puede cambiar mi estado de ánimo. El arte es catártico. ¿Por qué? Porque sobre todo hoy por hoy vemos arte que es interdisciplinario, donde tienes música, donde tienes pintura, donde tienes el sentido, donde tienes el olor, donde tienes el tacto. Se hace totalmente vivencial. Es vivencial y es personal. Cada quien va a hacer su propio discurso. No te tiene que gustar. Esto no nos tiene que gustar. Cada quien hará su propia decisión. Esta obra me puede parecer horrible, pero ya hice un análisis de que hay un hombre con un ave que me remite a la esperanza, simple y sencillamente por su color, por su fisonomía, porque es una paloma que me lleva a la paz.
y me genera esperanza. Los invito a que hagan sus propios diálogos, sus propios diálogos. Bueno, aquí sí ya entramos al contemporáneo. Estamos en lo actual de lo actual. Les repito, es una experiencia personal. Este artista, que es un español de Barcelona, ha empezado a crear esculturas de tamaño monumental, podemos hablar de 10 metros, 12 metros, y las lleva a parques, las lleva a plazas, las lleva a lugares abiertos. ¿Por qué? Porque las segundas vanguardias después de la Segunda Guerra Mundial, que nos han hecho muchos cambios en la producción de arte, nos han demostrado cómo el museo se tuvo que abrir, nos tuvimos que ir a campos abiertos. Ahora ya se habla de arte vivo, de arte de land art, de arte de la tierra, de arte ecológico, diferentes tipos de arte. Este artista nos hace una propuesta donde crea estas esculturas tamaño monumental, estas en específico son 10 metros y están formadas con puras letras, símbolos, números, como para que tú, espectador, hagas tu propio diálogo. Al centro tienen un hueco y a veces en algunas fotos se ve cómo la gente se mete. La gente se mete, convive con ellas, está en el interior. ¿Qué quieren hacer estos artistas contemporáneos? El que si no te está gustando, por lo menos hagas tu diálogo interior, hagas tu reflexión. Aunque no te guste, repito, no te tiene que gustar, pero nos invitan a hacer una reflexión, porque solo de ver esto, como espectadores nos estamos preguntando, ¿qué habrá querido decir? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué me plasmó esto? El arte contemporáneo nos recuerda de lo que somos capaces como seres humanos. Bueno, esta obra a mí en lo particular me gusta muchísimo. Si les digo de qué es la manufactura, tal vez digan, ¡qué horror! ¿Cómo es posible? Es vil arte de la basura. Arte de la basura. Este artista, que es un artista alemán, empezó a trabajar muchos años atrás haciendo recolección de basura. De pronto iba y las plasmaba, las tiraba por la calle, las tiraba para que la gente le estorbara y para que la gente reaccionara. La primera vez que hizo esto con una especie de performance, acabó en la cárcel, porque ¿cómo era posible que un hombre ya de cierta edad, con 60 años, viniera y tirara la basura? Y él lo hacía para invitar a la gente a que empezara a tener conciencia. Les pido que analicen lo que aquí está creando. Él hace una recolección de latas, PET, desechos, después los lleva a una máquina, los comprime, los tiene que transportar con 20 trailers, los lleva a diferentes partes del mundo. Aquí estamos frente a una montaña en Zermatt, frente a un diálogo, y él crea un ejército de chatarra, como para que hagamos la conciencia de qué estamos haciendo como sociedad. El arte nos ayuda a hacer esa reflexión y después a generar un pensamiento esperanzador de que nosotros como individuos, cada uno podemos generar un cambio. Por eso es sanador al mismo tiempo que de disfrute. Bueno, aquí estamos en una obra que a mí particularmente me genera mucho ruido, me genera mucha reflexión. Miren, esto es una muestra que se presenta en una ciudad, abajo lo marco, la ciudad se llama Kassel, en Alemania. El proyecto se llama Documenta. Es un proyecto que se lleva a cabo desde 1955
posterior a la Segunda Guerra Mundial y se organiza solamente cada 5 años. Cada 5 años. Este pueblo de Kassel tuvo, que digamos, no quiero decir la desgracia, pero tuvo la característica de que durante la época de nazismo, todo Kassel se convirtió en la producción de armamento para el señor Hitler. Entonces, si era un pueblo donde había una fábrica de ollas y había una fábrica de utensilios, todo el pueblo se tuvo que dedicar a hacer balas, rifles, balas de cañón. No hacían otra cosa que darle servicio al ejército del señor Hitler. Ahí se puso el primer crematorio y ahí se hicieron las primeras pruebas. No es que se llevara todo el mundo para allá, pero ahí se hacían las primeras pruebas. Entonces es una ciudad que quedó como con mucho resentimiento hacia ellos mismos. Al acabar la guerra, el mismo Kassel no sabía para dónde dirigirse, no sabían cómo retomar. Y por otro lado, había existido la situación de que desde el punto de vista arte, el señor Hitler, que era un personaje que venía muy golpeado, porque él mismo como artista había sido rechazado por la academia, porque sus obras no cubrían las expectativas de la academia, empezó a tomar obras de diferentes museos en todas las ciudades donde iban llegando, donde los nazis iban llegando, tomaban las obras, las acumulaban, las metieron a unas minas y fueron catalogadas como arte degenerado y arte vulgar. Cuando se crea la primera documenta en 1955, ¿qué se va a presentar? En el edificio de atrás, que prácticamente fue un museo, de pronto le da ayuda, le da servicio al ayuntamiento, pero es un museo, se presentó la primera obra. ¿Y qué presentaron? Los ismos. Ismos. ¿A qué me refiero? Impresionismo, postimpresionismo, surrealismo, cubismo, abstraccionismo, todos los ismos que fueron rechazados y que fueron catalogados como ese arte vulgar, ahí se presentaron. Entonces veíamos al señor Van Gogh, veíamos a Monet, veíamos a Manet, veíamos a Degas, a Renoir, a todos los que fueron rechazados y que fue una primera obra. El proyecto ha seguido. En 2017, que fue la última documenta que se presentó, tenemos a esta mujer que es una argentina, Marta Minujín, que hace una recreación prácticamente al tamaño natural de un Partenón, del Partenón de Grecia. Ella lanza una convocatoria a través de las redes sociales y le pide a la gente que mande libros que también fueron rechazados y que también fueron considerados vulgares por los nazis, y que en este mismo lugar que están ustedes viendo, donde está construido este Partenón, que no es otra cosa que acero y una construcción que se fue construyendo poco a poco durante los documenta dura 100 días cada 5 años. Entonces lleva un tiempo el hacer la manufactura de un Partenón como esto, de una construcción como esta. Bueno, la gente tenía que mandar libros que hubieran sido rechazados. Y entonces el proyecto consistía en que al hacer la construcción del Partenón, el Partenón se iba a envolver con los propios libros. Ahí tienen las imágenes. Cada libro se metía en una bolsita de plástico para protegerlo, porque en 100 días tienes la característica de que te puede caer la lluvia, que pueden haber muchas cosas. Entonces, los ponen en una bolsita y tienes a unos empleados que están trabajando y que están envolviendo todo el Partenón con estos libros, libros que fueron prohibidos. Llegaron libros de muchísimas partes, más de 100,000 libros, como para hacer un homenaje a esa campaña en contra del espíritu no germano que se había dado en 1933.
Yo les plasmo aquí, abajo les puse, que para mí es un ejercicio de voluntades y es una esperanza para el ser humano de cómo algo que se perdió en aquel momento porque nos lo quemaron, nos lo prohibieron, nos lo quitaron, después de un tiempo, en un ejercicio de voluntades, lo volvemos a juntar y lo volvemos a crear. A estas ferias, si lo quieren llamar así, de Documenta, llega muchísima gente a lo largo de los 100 días y los últimos 10 días previo a que se cierre una Documenta, tienes visitantes de hasta 1 y 2 millones, de lo que la gente se acerca a ver qué está pasando en el arte contemporáneo. También se los dejo de tarea, porque de pronto hay mucho rechazo. Bueno, y cierro con esta imagen que puede parecer como, qué barbaridad, esto es lo más comercial de lo comercial, qué cosa tan espantosa, qué horrible, porque aparte está puesta, sobre todo en las calles de Nueva York, lo vemos en San Francisco y en algunas capitales importantes. Este artista, Robert Indiana, que de hecho no es su nombre original, su nombre original es Robert Clark, pero él al nacer en una ciudad como Indiana, es del estado de Indiana, asume el nombre de su estado, se lo pone como su nombre artístico y con él trabaja. No se pueden imaginar el nivel de artista y el nivel de persona que es. Él crea esto, que a mí me viene muy bien como para demostrarles otra vez lo que es escultura monumental, street art, arte de la calle, arte pop, que sigue estando muy en boga el día de hoy. Si tú hoy por hoy vas a Nueva York, esto te lo encuentras. Te encuentras love por todas partes, te encuentras hot por varias partes, y nos remite a la esperanza. Pero, ¿qué sucede con este señor? Robert Indiana se hizo famosísimo con sus letreros de love y hope, y en realidad los había hecho para su iglesia cristiana, que era una iglesia cristiana con un asentamiento científico. Es una iglesia que después desapareció, pero se hizo tan famoso que empezó a salir en tarjetas de Navidad, se vendía por toda parte, love y hope ya son un símbolo, y es un símbolo que se reconoce prácticamente universal. Él como artista dijo, no, yo no quería esto, yo no quería ser reconocido por esto, tengo otro tipo de obras. El Museo Whitney en Nueva York hizo una retrospectiva detrás de Hope y detrás de Love para que la gente viera de lo que él era capaz. Todo mundo salía corriendo a comprar Hope y Love en tarjetitas, en recuerditos, tal. Él decidió irse a vivir a una isla que está frente al estado de Maine, porque no soportaba tener esos reflectores encima. Él quería ser una persona relajada, tranquila, hacer su manufactura, hacer su obra, hacer sus creaciones y ser reconocido por eso. Nada más. Cuando él muere, las ganancias de Hope y de Love sobrepasan cualquier cosa que él hubiera podido esperar. No todo en los artistas contemporáneos es tan criticable. Yo les invito a que, sobre todo en arte contemporáneo, vean un poquito qué hay detrás, qué nos quiere decir el artista, qué esperanza podemos tener de que hay algo bueno, detrás. Les comparto esta bibliografía, la trabajé específicamente para poder crear esta presentación. Estoy a sus órdenes, cualquier cosa en nuestras líneas. Ahí se queda esta conferencia. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias, de verdad. Tenemos algunos comentarios. Vamos a ver.
Mira, dice Cintia Notario, te manda saludos y aplausos. María Dolores Hinojosa también. Alma Ortiz, excelente selección de obra y reflexiones. Me quedo con la esperanza surge cuando nuestro estado de ánimo percibe algo que deseamos como inalcanzable. Me encantó la dupla Remedios Varo Sigmund Freud. Y más adelante dice bravo Marisa, y por supuesto que el arte nos genera esperanza, ya que como bien dices es formativo, terapéutico, catártico y vivencial, y nos genera un pensamiento esperanzador y creativo. Tesia Albarrán también te saluda. Isabel, buen día, gracias. May G, muy interesante. María Dolores Hinojosa, gracias por armar conferencia tan buena. Diana Beatriz, súper interesante, muchas felicidades. Pregunta Diana Mercado, ¿uno de los objetivos del arte tendría que ver con el sentido de la vida del hombre? Marisa. Perdón, Anita, ¿me lo puedes volver a repetir? Ah, claro que sí. Diana Mercado te pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya lo perdí. Uno de los objetivos del arte tendría que ver con el sentido de vida del hombre. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que el arte, la conferencia pasada nos dieron una plática muy buena relacionada con sentido de vida. Y el arte te puede ayudar a eso, te puede ayudar a encontrar tu sentido hacia dónde vas. Por eso lo expresé así, es totalmente vivencial y es catártico. El arte es sanador, definitivamente. Gracias. También te manda saludos, besos, Sofía de la Peña. Le encanta la selección de tus obras y tu forma de explicarlo. Marta Cervantes, muchas gracias y felicidades. Me encantó todo el recorrido artístico con esa impresión personal de Marisa sobre la esperanza, pero con la invitación a reflexionar. Me encantó. Olga Margarita Gutiérrez, felicidades Marisa, me encantó. Rocío Bravo, muy interesante la información seleccionada. También gracias a Alma Hernández. Pregunta Federico Sendejas. En torno al tema del surrealismo del que bien hablaste, ¿qué relación crees que existe entre la esperanza y los sueños? Mira, al final yo creo que la esperanza está abierta para todos. Ahí está, es algo que tenemos todos, está en nosotros. El tema del surrealismo nos enseñaron cómo teníamos que estar un poco proyectados en los sueños para crear este surrealismo. Surrealismo se sigue haciendo, el surrealismo no se ha acabado, el surrealismo es actual. Yo mencioné una característica para que sea surrealismo es que tiene que venir de tus sueños, por eso se considera onírico, que es lo que quiere decir, tiene que ser sueños. Entonces, si es algo, muchas veces sucede, y lo hemos comentado entre nosotros maestros o entre nosotros colegas, a veces dormido le das la solución a algo. Es cuando tú te permites, cuando te relajas, cuando entras a ese estado alfa, que logras conectar con algo diferente. Y tú puedes estar muy abrumado, pero si logras estar en ese estado, te surge la esperanza. Por eso lo quise conectar ahí. Claro. Precisamente Rosalinda Díaz Barroso, felicidades, un gran tema para estos momentos que estamos viviendo. Verónica Salas, felicidades, excelente exposición. Muchas gracias, Liliana Yáñez, muy interesante, no dejen de seguir haciendo estas conferencias virtuales, no. De hecho, nuestra próxima conferencia va a tratar sobre vampiros, Batman, con Federico Sendejas, él va a estar con nosotros. Leti Olivo, muchas felicidades y muchas gracias Marisa, por muy interesantes las obras. El sentido está presente en el arte, me encantó que lo mencionaras. Muchas gracias. Amelia Morales, saludos y felicidades, excelente conferencia. Maru Cubas, Marisa, me gustó mucho tu conferencia. A través del arte, el hombre tiene esperanza. Y también se queda con la frase, la esperanza es la confianza de que todo lo que ocurre tiene sentido. Gracias. María Scanlan, muy buena conferencia. El arte, la creación y la creación siempre han salvado al hombre. Es el único camino para sublimar el horror y el miedo. Bueno,
Pues yo nada más me quedo precisamente con que la esperanza propicia seguridad. Y bueno, pues dentro del arte contemporáneo yo pienso que muchas veces el problema del arte contemporáneo es que a veces la narrativa no cambia. Sin embargo, pues el arte siempre proporciona esperanza. Muchas gracias, muchas gracias, Marisa. Y nos vemos, amable público, la siguiente conferencia a las 5. Gracias. Sí. Hasta Gracias luego. a todos. Gracias por visitarnos. Hasta luego. Sí, 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 sí. Ok.